Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y hoy me acompaña el historiador Jorge Lechuga. Qué gusto saludarte, Jorge. Muchas gracias, Chuy, gracias al diario por invitarnos a esta grabación para conmemorar el 5 de mayo, la batalla de El Puebla. 5 de mayo, estamos en el marco del 5 de mayo de la batalla de Puebla. Muchos tuvimos día inhábil, pero se celebra mucho en Estados Unidos, pareciera más en Estados Unidos que en México. Y me gustaría que platicáramos, primero que nada, qué fue lo que pasó el 5 de mayo, qué es esto de la batalla de Puebla. Bueno, pues mira, el 5 de mayo es un día que se conmemora a nivel nacional, incluso internacional. En Estados Unidos es una conmemoración importante y tiene que ver con exaltar el nacionalismo mexicano, porque nuestra patria se impuso aquel 5 de mayo de 1861 a los franceses, que era en ese momento el mejor ejército que había en el mundo. México no estaba en el ranking de los mejores ejércitos. No, además veníamos saliendo en ese momento de la batalla de 3 años, de la guerra de Reforma, Ajá. y casi salimos de una para entrar a otra. Entonces imagínate, 3 años de guerra. Un ejército muy mermado, digamos. Sumamente mermado, desmoralizado, dividido, porque los conservadores seguían teniendo un buen número de tropas, los liberales conservaban a otros y seguían haciendo leva para aumentar las fuerzas militares. Y sin embargo, pues bueno, con los recursos que tenía Juárez después de salir de la guerra de Reforma, pues lo único que hizo fue reorganizar lo que pudo para enfrentar al nuevo enemigo que ahora venía desde Europa, ¿no? Ajá. Y como bien dices, el ejército, pues el mejor del mundo en ese momento, el ejército francés, y realmente sí es una gran, o sea, la podemos poner como una de las grandes hazañas de un ejército en la historia de la humanidad. Sí, mira, primero tenemos que recordar cómo fue que sucedió este tema. Benito Juárez, pues casi el gobierno se queda en quiebra por la guerra de 3 años y entonces decide hacer una reorganización financiera en el Estado, y eso implica la suspensión de la deuda a las naciones extranjeras, entre ellas Inglaterra, España y Francia, que por cierto Francia es a la que menos se le debía. En total, México debía entre estas tres naciones cerca de 80 millones de dólares. O sea, estamos hablando, si hoy eso es mucho, ahora imagínense en ese momento, sí, cuando el oro y la plata eran los metales que respaldaban el valor del dinero. Estas naciones se juntan en Europa, firman un tratado y se ponen de acuerdo para venir a México y reclamarle a Benito Juárez y a su gobierno, pues, que les paguen el dinero que les deben. A finales de diciembre de 61 llegan aquí a nuestro país, llega antes España que los demás, y pues empiezan las negociaciones, y a principios, en enero del 62, Benito Juárez va a comisionar a Melchor Ocampo, que era en ese momento ministro de Relaciones Exteriores, pues para que pueda llegar a un acuerdo y que no invadan a México, ¿no? Parar un poco. Ahí en la Hacienda de la Soledad, en Veracruz, van a firmar un acuerdo las tres naciones, los representantes de las tres naciones, y pues se trata de evitar una guerra. El general Prim, que es el representante de España, dice que él ha estado en guerras muy duras y que sabe lo que implica la violencia extrema que traen las guerras, y que si él puede evitar una guerra, lo va a hacer. Okay. Y entonces trata de convencer a los representantes de Francia y de Inglaterra. En un primer momento lo logra, pero los franceses tienen algo escondido, ¿no? Como un as bajo la manga, a pesar de ser la nación a la que menos se le debía. Y terminan yéndose, retirando sus tropas, los españoles y los ingleses, y Francia no. Francia se interna en el territorio nacional con 6,000 hombres. Que para el momento era mucho, era poco. Era un número considerable. México tenía en el ejército de Oriente, que es el que comandaba Miguel, me confunde el personaje, Ignacio Zaragoza, era cerca de 5,000 hombres, o sea, ahí más o menos, no era mucha la diferencia. Sin embargo, la capacitación, el tipo de armas que tenían, la organización militar hacía superior al gobierno francés que al mexicano, que estaban mal comidos, mal armados, mal pertrechados, cansados ya venían de venir de una guerra que duró
3 años en la que se lucharon hermanos contra hermanos, paisanos contra paisanos, o sea, fue una guerra de mexicanos contra mexicanos, la guerra de Reforma. Y ahora tener que enfrentar a lo que se consideraba en ese momento como el mejor ejército del mundo, pues era todo un reto. Pero me decías ahorita pues, sobre Zaragoza. Ajá. ¿Y qué hace Zaragoza tan lejos Ajá. en Puebla si nació en Goliad, en Texas? Lo que hoy es Texas, que en su momento... Que en ese momento era Coahuila y Texas, entonces él era coahuiltejano. La Constitución creó ese gentilicio. Entonces, Zaragoza había colaborado con el ejército liberal con la guerra, en la guerra de 3 años, la guerra de Reforma que enfrentó a liberales y conservadores. Había acá algo que se conocía como el Ejército del Norte, que había formado Santiago Vidaurri, un gran caudillo militar liberal, que después las decisiones políticas y las pasiones lo llevaron a cambiarse de bando. Pero eso llevó a que el Ejército del Norte se hiciera tan especializado en la guerra que ayudara a Juárez a recuperar y a derrotar a los conservadores. Entonces, antes de entrar de lleno a Puebla y combatir en la guerra de Reforma, quien era ministro de Juárez al finalizar la guerra de 3 años era el general Jesús González Ortega, que termina muriendo aquí en Saltillo, en las oficinas de Licocul antiguas, Ajá. frente de la catedral, por ahí. Contra esquina de Sí, catedral. ahí muere el general Jesús González Ortega, conocido como la espada de la Reforma, porque era un gran general, el héroe de Calpulalpan. Renuncia él a su ministerio de guerra, y Juárez dice, pues necesito poner a alguien de su misma estatura, militar renombrado, liberal, pero que no se me vaya a voltear Claro. con los conservadores. Porque era río revuelto de alguna forma. Sí, el país, sí, ¿no? sí, era justamente eso. Y decide nombrar de secretario de guerra a el joven Ignacio Zaragoza, de 32 años. Era alguien curtido en batalla, que había participado arriesgando la vida y dándolo todo en la guerra de 3 años, y decide ponerlo Juárez en ese ministerio. Y bueno, como ministro le va a tocar la invasión que van a hacer estas potencias europeas, y entonces Juárez decide designarlo como jefe del ejército de Oriente. Y lo peculiar es que va a designar Juárez en el ministerio a otro coahuilense, que va a ser Miguel Blanco Musquiz, originario de Musquiz, Coahuila. Entonces, los coahuilenses vamos a tener un papel sumamente importante durante el gobierno juarista, y sobre todo en la guerra de 3 años y después en el Segundo Imperio y la guerra de intervención francesa. Y es como Zaragoza va a llegar hasta allá, va a llegar a Puebla, principios de enero, febrero, va a estar creando todo el dispositivo para enfrentar al ejército francés en Puebla. Van a posicionarse de los cerros de Guadalupe y de Loreto, que son naturalmente, elevaciones naturales que permiten controlar toda la ciudad. Puebla, si los que nos ven y escuchan han ido, sabrán que tiene 2 promontorios, que son estos cerros de Guadalupe y de Loreto. Tiene otro cerro conexo, y después es un valle, con arroyos y con fracturas naturales de la tierra que permiten desde las alturas pues poder observar bien la ciudad. Entonces va a Zaragoza a generar el dispositivo militar que permite enfrentar con lo que ellos traen, escasos números, pocas armas, etcétera, enfrentar al mejor ejército que tenía el mundo en ese momento. ¿Cómo hace Zaragoza precisamente para convencer a un grupo de hombres que estaban ante el mejor ejército del mundo? Y si en los deportes luego se suelen achicar sí, y no está tu vida en riesgo, en este caso en la guerra está su vida en riesgo, todo parece indicar que va a ser su último día, su última batalla, que ya no sus días se acabaron ahí, pues, ¿cómo le haces para motivarlos? Y me parece que por ahí hay algún discurso que pasó a la historia, ¿no? Un discurso que hizo famoso Kuno Becker en la película de la batalla del 5 de mayo. Malita, ¿no? La película. Sí, pero pues que sirve para adentrar un poco a la gente, ¿no? En cómo fue el tema de la batalla de Puebla. Bueno, primero hay un discurso del presidente Juárez que precisamente trata de ensalzar el nacionalismo mexicano, y que recuerda cómo, a pesar de todas las vicisitudes que enfrentaban los liberales, cómo pudieron imponerse
los defensores de la Constitución de 57 contra el bando conservador. Entonces, da muestra Juárez de toda la valentía que habían arriesgado los soldados que participaron en la Guerra de 3 años, y les recuerda el compromiso que tienen con la patria. Y ahora ya no van a pelear contra sus hermanos, ahora van a pelear contra un enemigo extranjero que viene, dice Juárez, incluso a quitarnos nuestra independencia. Claro, porque estamos hablando que es un país que llevaba 40 años de existir. Y en guerra permanente. Ajá. O sea, en guerra permanente. No terminaba de consolidarse todavía como país, ¿no? No. El proyecto de Juárez, la Constitución de 57, pues va a empezar a fortalecer al Estado, pero se va a ver interrumpido con el Segundo Imperio de Maximiliano, y cuando se restaure la República es ya cuando México ahora sí va a decir, bueno, ya podemos ahora sí transitar por la vía institucional, por la vía de la legalidad, etcétera, etcétera. Y luego, cuando es la batalla del 5 de mayo, que ya se aproximan los franceses, pues Zaragoza va a dar una arenga a todos los que ahí están, y que les dice que se van a enfrentar al mejor ejército del mundo, pero los que lo van a enfrentar son los mejores hijos de México. Entonces, pues eso les da, obviamente, enaltece el espíritu, y eso va a hacer que vayan dispuestos a perder la vida, como lo señalas, porque pues no son jugar a las canicas, ¿no? Ajá, sí, es exacto. Jugarse la vida en ese momento, y lo hacen mal armados, mal comidos, mal dormidos, mal organizados. ¿Mal entrenados? Sin entrenamiento casi. Okay. Solo muy pocos tenían entrenamiento, sobre todo los oficiales como Porfirio Díaz, Felipe Berriozábal, Francisco Lamadrid, que ahí se encontraban, pero es más, la gran mayoría de ellos se había hecho en el arte de la guerra, en la guerra misma. Okay. No habían estado en una institución militar como el Colegio Militar para prepararse. Entonces, aunque estaban fogueados, pues no tenían la experiencia técnica que un ejército como el francés sí poseía en ese momento. ¿Y qué o sea, cómo ganaron? O sea, ¿qué fue lo que hicieron bien o qué fue lo que hizo mal Francia? ¿O hay una, digamos, hay un elemento de suerte ahí en la batalla? ¿O qué pasó? Pues creo que el elemento de suerte está presente siempre en todos los acontecimientos de la vida de todas las personas. Ajá. O sea, tanto los franceses lo podían tener como los mexicanos. Y cuando leía yo sobre la batalla del 5 de mayo, justamente de por qué México le pudo ganar a los franceses, recordé las memorias de Álvaro Obregón en las batallas de Celaya, que él dice en una de las batallas que está teniendo en el Bajío, dice, esta batalla la tiene ganada Villa. Lo único que me fortalece es que Villa no lo sabe. Okay. Y entonces se planea toda una estrategia para hacer lo posible por ganar, y eso mismo va a hacer Ignacio Zaragoza. O sea, numéricamente, técnicamente, en cuestión de armas, de preparación, de estrategia, en todo eso aparentemente Francia es superior a México. Entonces, ¿cómo responderle a eso? O sea, ante esa superioridad, ¿cómo respondes? Y Zaragoza lo va a hacer muy bien, además que tiene grandes oficiales y jefes que son sumamente diestros en el arte de la guerra, pero que sobre todo son leales al liberalismo y al presidente Juárez. Entonces, va a empezar a posicionarse de los cerros principales, va a tratar de cubrir las entradas por donde vienen o por donde pueden venir los franceses, que son además pasos muy estrechos. Y tiene una ventaja Zaragoza. Ellos conocen el lugar donde van a pelear. Claro. Los franceses, aunque manden exploradores, traten de hacer croquis o mapas. México jugaba de local. Sí, desconocen cómo es el terreno. Además, tenemos que darnos cuenta que los franceses no estaban acostumbrados al clima que hacía en México en ese momento. O sea, eran tiempos de primavera, calor abundante en Puebla. En ese momento, entonces todo eso va a jugar la situación geográfica, que México juega de local, o sea, ellos no tienen que desplazarse de grandes distancias para tener más provisiones. ¿Lo recibían? Exactamente, ellos conocen cómo está el terreno, prevén por dónde van a venir, porque ya había habido enfrentamientos antes. Entonces todo eso se conjuga para que cuando vengan los franceses, pues puedan darles buena batalla. El conde de Lorenzés, que es quien dirige esta primera expedición de 6,000 hombres, él le escribe a Napoleón III y le dice, traemos 6,000 hombres, con estos ganamos México, lo conquistamos básicamente.
¿El plan era ese? ¿Tomar México? Sí, el plan era... un grupo de conservadores, para que vean lo que son las cosas, uno no tiene bola mágica para saber lo que va a suceder en el futuro. Uno de los principales conservadores que acudió a Francia con Napoleón para pedirle que viniera y colocara un monarca francés fue Juan Nepomuceno Almonte, hijo de José María Morelos. Mira. O sea, uno de los padres fundadores de esta nación, y resulta que luego el hijo va a entregarle la patria a otro monarca europeo, porque Napoleón al principio no quería. Cuando vio que tenía posibilidades más amplias, no solo de México, sino de poder tener influencia en Estados Unidos, que enfrentaba también una guerra, la guerra de secesión en ese momento, pues él dice, bueno, vamos. Hay un documental muy interesante que hizo Canal 11 y la UNAM sobre Maximiliano de Habsburgo, y te das cuenta de cómo fue justamente el momento de cuando él estuvo por acá, lo que hizo, etcétera. No querían venir en un principio, no les queda de otra. Maximiliano era un hijo segundón, que no le hubiera tocado nada, entonces en México vio la oportunidad de ser todo, ¿no? El monarca. Pero pues esa era la idea de los franceses. Con esos 6,000 hombres en 3 meses, decía el conde de Lorenzés, yo voy a conquistar México. Pues no va a ser así. En ese aire de grandeza y de superioridad y de creerse más que los mexicanos, pues le va a dar un descalabro tremendo. Y la estrategia de Zaragoza, y no solo la estrategia, la pericia de poder improvisar en el momento, porque pues obviamente la estrategia militar va cambiando conforme se va desarrollando la batalla, no puedes seguir el mismo dispositivo como si fuera una receta médica, sino que tienes que adaptarte a lo que vaya sucediendo en el teatro de operaciones. Eso va a permitir que Zaragoza y sus fuerzas puedan atajar de inmediato los puntos donde se van haciendo débiles, ¿no? Y reforzar donde están atacando los franceses, que si van a tomar el cerro, ir de inmediato a poder evitar que suceda. Va a llegar un momento que los que están manejando la artillería, los cañones, ven muy de cerca que van subiendo los franceses y se van y dejan ahí botado todo el tema. Ellos no traían armas, pistolas o bayonetas o sables, porque ante la escasez, Zaragoza se las había quitado y les dijo, ustedes nomás manejen la artillería, no van a subir. O sea, es casi imposible que suban. Entonces, pues estaban sin nada. Entonces deciden replegarse, e incluso su jefe directo va a asesinar a 3 a sablazos porque se retiran. Y aún así no los convence de regresar, hasta que Felipe Berriozábal va al auxilio de esas fuerzas, los convence y entonces llegan y evitan que tomen el fuerte de Loreto. Si no lo hubieran tomado y a lo mejor otro gallo nos cantara. ¿Qué fue lo que pasó en Puebla? Que Zaragoza ganó el primer round, es decir, hizo que los franceses se replegaran. En realidad muertos no hay muchos, 187 muertos se le hacen a los franceses y un poquito más de 80 a los mexicanos, o sea, no son tantos heridos, más de 200 de cada bando, o sea, no es una batalla que haya costado una cuota de sangre bastante alta, sino son un poco número de muertos. Porfirio Díaz los va a perseguir para que no se regresen con la caballería, pero van a tener que interrumpir esa persecución porque pues finalmente los franceses son más y si se reorganizaban, pues no iban el Porfirio Díaz y sus fuerzas no iban a poder hacerles frente. Entonces, con este éxito, Zaragoza le va a escribir a Juárez mediante el ministro de guerra, que es Miguel Blanco, y le dice, las armas nacionales se han cubierto de gloria, que es también otra de las famosas frases, y que además le va a decir que en ningún momento los miembros del ejército mexicano se echaron para atrás, que todo fue para adelante, para hacerles frente, y que gracias a eso pues se obtuvo el triunfo de esa primera enfrentamiento. La batalla, no quiero ser yo el aguafiestas ni el antinacionalista. Sí, estamos con puras porras. Pero la batalla de Puebla, ¿realmente qué tan significativa es en toda la guerra? O sea, ¿realmente se ganó algo con esa batalla? ¿O de rato los franceses dieron vuelta y como quiera llegaron a Ciudad de México? Sí, pues los franceses van a regresar pertrechados, con más hombres, y pues van a romper el sitio de Puebla, o sea, van a... O sea, al final ganaron el segundo tiempo. Sí, el segundo tiempo lo ganan y ganan mucho. O sea, Porfirio Díaz, por ejemplo, les va a ganar en 2 de abril.
En Coahuila van a pelear en Gijedo, que ahora es Villa Unión, y en Santa Isabel Parras, nada más que aquí les ganamos las 2 veces. O sea, nosotros no nos ganaron ni el primer round ni el segundo. Ok. A nosotros, ¿Y qué hicieron? ¿Sacar la vuelta o qué fue lo que...? Que los franceses no, entraron directo al territorio, pero aquí les ganamos y hay una anécdota de cuando menos la batalla de Gijedo. Los que dirigen acá las hazañas militares son Andrés S. Viesca, varón eminente, dice el himno de la secundaria, Francisco Naranjo y Jerónimo Treviño. Cuando están en Gijedo, que hoy es Villa Unión, eran dos pueblitos, Gijedo y Rosales se juntan y por eso se llama así, Villa Unión. Okay. Cuando van a pelear, el francés que está a cargo de la expedición acá es José María Tabachinsky. Claro. Y Andrés S. Viesca y los demás dicen, al que le moche la cabeza a Tabachinsky le vamos a dar una talega, un morralito de monedas de oro. Y hay alguien que agarra un machete y le corta la cabeza y se la va y se la avienta a los jefes coahuilenses y le dicen, oye, bárbaro, ¿qué hiciste? Ustedes dijeron, échenle las monedas y le pagan. Ese relato está en una obra de teatro que se llama Lauros de la Noche, escrita por Mabel Garza, y tuve el honor de interpretar a quien le mocha la cabeza. Él le decía al personaje, es que estoy tratando de recordarme el nombre del personaje, le decía Tabachís. Sí, pero no podían mencionarlo. No podía, y uno de los grandes héroes también de esa batalla, pues es el Huíncar, que es de aquella región de Allende, por allá. Y Pedro Advíncula Valdés. Y él es pues también uno de los grandes héroes que... ¿Y por qué esta batalla no tiene el renombre de la del 5 de mayo? ¿No fue tan relevante? O... No, por los números, pero lejos de los números por el significado. O sea, la batalla del 5 de mayo significó que México podía derrotar a cualquier potencia que se tratara de internar en el territorio nacional. Los ecos que va a dejar después la batalla de 5 de mayo van a resonar en todos lados, y Juárez sabe muy bien lo que significa esto, ¿no? La cosa simbólica. Entonces, la batalla de 5 de mayo, además de que todo el mundo va a decir, los mexicanos les ganaron, y eso que son ellos quintomundistas o peor, y le ganaron al mejor ejército del mundo, o sea, eso hace que el ánimo pues, te dé hasta acá, ¿no? Porque pues todas las condiciones son adversas para nosotros. Y bueno, esto va a traer que la batalla de 5 de mayo va a retrasar un año la expedición francesa, y sobre todo va a retrasar un año que los franceses puedan ingresar a los Estados Unidos para hacer lo que querían hacer en realidad. De ahí que en Estados Unidos celebren el 5 de mayo. Sí, bueno, Estados Unidos en ese momento, en el 61, había entrado en un proceso similar del que habíamos salido nosotros de la Guerra de 3 años, que fue el enfrentamiento entre los del norte con los del sur por la cuestión de la esclavitud. Abraham Lincoln representaba a los norteños y él decía que no podía haber esclavitud porque era casi algo inhumano, ¿no? Y los del sur, sobre todo los tejanos, decían que la esclavitud era el modus vivendi de la economía estadounidense. Pues sí, porque era muy barato. Y el sur se dedicaba sobre todo a temas agrícolas, caña de azúcar, entre algunas otras cosas. Entonces, para ellos era indispensable tener esclavos. Los norteños van perdiendo la guerra de secesión, porque Francia los apoya a los del sur. Les empieza a mandar armas, dinero, etc. Entonces, la batalla del 5 de mayo retrasa. Y tenían mucha lana los del sur, ¿no? Finalmente. O sea, sí, porque ellos eran sumamente empresariales. O sea, ellos, su actividad comercial era prioritario y todo se basaba por medio de la esclavitud. No estaba repartida, digamos, de manera equitativa, pero había mucho dinero. Sí, bastante dinero. Entonces eso va a retrasar los intentos de Francia por ingresar a Estados Unidos a apoyar de lleno. Imagínate que hubieran tomado los franceses México y que llegaran los 15,000 hombres que habían llegado a México, ahora llegaran por Texas a Estados Unidos a hacerles frente a Lincoln y a... No hay manera de hacerle frente a ese. No. Entonces eso va a hacer que los norteños le den la vuelta a la hoja y ahora ellos empiecen a ganarle, porque Francia se concentra en la campaña de México y empieza un poco a olvidar
lo que está pasando en Estados Unidos Ya. y dejan de brindar el apoyo que brindaban desde un principio a los confederados. De ahí que se celebre más el 5 de mayo en Estados Unidos que en México. Sí, historiadores que trabajan el tema de la guerra de secesión, sobre todo estadounidenses, dicen que si México no hubiera detenido las aspiraciones francesas, seguramente los franceses hubieran invadido México, hubieran entrado a Estados Unidos para apoyar a Texas y por consiguiente hubieran derrotado a Lincoln. Es difícil saberlo y estoy cayendo en una falacia, pero si el 5 de mayo lo gana Francia, ¿es probable que esto hubiera ocurrido? Sí, sí es, O sea, sí es muy, muy probable. Sí es muy probable porque Napoleón III ya apoyaba a los confederados. O sea, ya les estaba invirtiendo para planes a futuro. O sea, la historia mundial, digamos, mundial entendiendo de que Estados Unidos y lo que cuenta Estados Unidos, hubiera cambiado radicalmente. Pues sí. O sea, la Segunda Guerra Mundial no sabemos cómo hubiera sido, porque iban a ser otras personas quienes estuvieran en el poder, ¿no? Ellos, los gringos, también les da mucho por hacer todas estas preguntas en algo que se llama historia contrafactual. Okay. El qué hubiera pasado, sí, que sabemos que... Que es estéril, ¿no? Sí, o sea, pero como a lo mejor ejercicio lúdico de reflexión, pues podría servir. Y pues les hubiera cambiado completamente, porque pues si luego hubieran... a lo mejor hablaran francés como en Canadá, ¿no? Que el francés y el inglés son idiomas oficiales, etcétera. O sea, no sabemos qué hubiera pasado, pero sí era una alternativa. Sí, me fui a la Segunda Guerra Mundial, que son 60 años, que Estados, 80 años después, que Estados Unidos hubiera sido completamente distinto. Porque recordemos que además Estados Unidos, con toda su doctrina Monroe y todo esto, le había comprado terrenos a Francia. Entonces, a lo mejor no pasaba mayores más que le regresaran sus terrenos, pero sí hubiera cambiado toda la geopolítica, cuando menos americana, claro, ¿no? En el sentido de que pues, ellos hubieran tenido posesiones, no sabemos si pocas o muchas, pero eso hubiera pasado. México como país quizá hubiera sido una anécdota de 40 años. Sí, nos hubiéramos convertido en otra colonia francesa y quizá fuéramos como las que ellos siguen teniendo en el Caribe. Ajá. O sea, porque ellos son una de las pocas naciones que todavía hoy conservan colonias. Pero nunca lo sabremos realmente porque no ocurrió. No, lo que sí ocurrió es que pudimos detener por un año los intentos de Francia. Ese año permitió que Abraham Lincoln ganara la guerra y por consiguiente frustró los intentos franceses de poder entrar al territorio estadounidense. Después Lincoln nos va a devolver la pelota y va a empezar a enviarle armas a Juárez. Okay. Y son con las que Juárez va a poderle hacer frente a los franceses y con eso vamos a ganar la guerra. Pero el avance francés fue tan impresionante que Juárez tiene que salir de la Ciudad de México y hacer lo que se conoce como la República Errante. Entonces, de México se va a San Luis, de San Luis llega a Saltillo, donde va a estar 2 meses. Aquí va a separar a Coahuila de Nuevo León, porque nos había unido Santiago Vidarte en 1856. ¿Cuánto tiempo estuvimos como...? 8 años, de 1856 al 64. Okay. Fuimos más Coahuila, Texas, que Coahuila, Nuevo León. Sí, 8 años de Coahuila, Nuevo León, y de 1824 al 36, Coahuila y Texas. Ajá. Eso es el proceso histórico de cuando hemos sido apéndices de otras entidades. Y pues en Saltillo se para a estos dos entidades, se va a Matamoros de la Laguna, donde hace el primer reparto agrario de la historia de este país, porque afecta la hacienda del señor Zuluaga y crea Matamoros, el municipio. Ajá. Y ahí va a depositar los archivos de la presidencia en la Cueva del Tabaco, que no son los archivos de la nación, porque todo el mundo dice, ay, los archivos de la nación. No, son los archivos de trámite que trae el presidente, lo que va haciendo en el camino. Imagínense traer el archivo de la nación. No, pues no se daría abasto. No hay carretas que hubieran y yo creo que ni cabe en la Cueva del Tabaco. Los custodios van a ser gente de Matamoros, ciudadanos de ahí, y ahorita vamos con otra de las incoherencias de la historia, pero pues ni modo, así somos, no hay problema. Los franceses creen que Juárez deja oro, cuando no traía ni sal para el aguacate, el pobre de Juárez. O sea, y van incluso a 2 de los guardianes de la Cueva del Tabaco, porque no les dicen dónde guardó Juárez el oro, que eran los archivos de la presidencia. Con los años, el hijo de Benito Juárez Maza, se va a casar con una francesa y van a ir a la Cueva del Tabaco. Ahí les organiza el gobierno del estado pues un fiestón. ¿Estamos hablando de qué años? Pues de principios de 1900. Ok. Les hacen un fiestón, etcétera, y
invitan a los descendientes de los guardianes de la Cueva del Tabaco, y ellos les dicen, no podemos pasar. Y él dice, ¿por qué? Dice, pues porque hay una persona francesa y nuestros ancestros murieron por su culpa. Ya les explica, ¿verdad? Ahí la gente que pues ya pasaron muchos años, que ya se reconcilió, que las relaciones, y es como los convencen de que entren, pero todavía después de bastantes años, pues el espíritu patriótico de los guardianes de la Cueva del Tabaco, pues se hacía bastante Y de presente. entender a los franceses como enemigos. Sí, de entender a los franceses como enemigos, aunque yo te he puesto doble contra sencillo, que la esposa de Benito Juárez Maza no sabía qué onda con lo que había pasado. Claro. O sea, así, sin embargo, en nuestra ideología mexicana sí tenemos, o nos enseñan incluso desde la primaria, pues todo este proceso histórico que pasó Juárez para restaurar la República y para defender a México del imperio, del segundo imperio que instauró Maximiliano, que tampoco va a ser tan malo, ¿eh? O sea, por ejemplo, un primer himno nacional él lo va a tratar de crear. Había cierto respeto de Maximiliano hacia el país, ¿no? ¿O me Sí, equivoco? sí, no había, creo que mucho respeto de Maximiliano del país. Él, como te señalé hace rato, o sea, él allá en su nación no le hubiera tocado nada, porque tenía un hermano mayor que era el que le hubiera tocado absolutamente todo. Entonces él, cuando viene a México, pues viene con la idea de que México va a ser suyo y que él ya no se va a ir de aquí. Entonces, qué mejor que realmente hacer de México su patria. No es que yo sea proimperialista, ¿verdad? No, no soy, yo soy aficionado y estoy del lado de la República, pero sin embargo hay que poner las cosas como son, o sea, lo que hizo en realidad. Y va a hacer muchas cosas, es más, va a ser el más liberal que algunos liberales. Ajá. Incluso pues, los conservadores se le enojan y dicen, oye, pues este nos iba a ayudar, y resulta que nos está perjudicando y está ayudando más a los liberales. ¿Y de ahí la debacle o no necesariamente? No, mira, la debacle surge cuando... Ya me fui yo. No, está bien, porque ahí vamos cronológicamente. La debacle le va a sufrir... Bueno, Juárez, después de Saltillo y Matamoros, se va a ir a Chihuahua. A diferencia de Vidaurri aquí en el norte, allá Terrazas, el gobernador, le va a invertir a Juárez todo el dinero que puede para que sostenga la República, y a partir de Paso del Norte, que es el Paso Texas ahora, y Ciudad Juárez y todo esto, Juárez va a retomar el tema de poder defender a la República con todo. También llega el momento en el que, bueno, Lincoln gana la guerra en Estados Unidos, la guerra de secesión, y los franceses, Napoleón ve que la inversión que hizo con los secesionistas, o sea, con los confederados, pues no había servido y se había gastado un montón de dinero. Adicionalmente, Napoleón va a hacer cuentas de cuánto le está costando la campaña en México, la expedición, que es como la llaman, y se dan cuenta que es una inversión que no está redituando, y empiezan a retirar las tropas, también porque el gobierno de Lincoln amaga a Napoleón diciéndole que si no retira, va a ir a invadir. Entonces Napoleón, como dice, no, estos sí pudieron, vámonos, y empieza a retirar las tropas, y eso va a hacer que Juárez vaya ganando terreno. Y bueno, pues en el sitio de Querétaro, ¿verdad? Es donde el general Escobedo y Ramón Corona puedan rendir a los conservadores y a los franceses, y ahí van a capturar a Maximiliano, y pues lo van a fusilar junto con Miramón y Mejía, que lo fusilan los rifleros de Monclova. O sea, para que veas, Coahuila siempre está presente. Ahora, ¿por qué Juárez fusila a Maximiliano? Ambos son hermanos, son masones, los dos. Recibe cartas Juárez de muchos lados, incluso de Víctor Hugo, que le dice que le perdone la vida, que no lo fusile. Y él, por eso te decía en un principio que Juárez sabía las cosas del simbolismo. Y él dice, no puedo perdonarle la vida, porque si le perdono la vida a Maximiliano, entonces cualquier otra nación va a creer que si vienen con nosotros y nos dañan, no va a pasar nada. Y entonces decide fusilarlo. Y lo a contra de su voluntad personal, digamos, puede ser. Quizá no tanto personal, sino más bien en contra de su filosofía masónica, que dice que son hermanos, que se tienen que cuidar y todo esto. Sin embargo, Juárez pues pone a la patria primero, y fusilar a Maximiliano es advertirle a las otras potencias que si vienen aquí se van a topar con pared, o sea, que va a haber consecuencias. Ajá. Y los rifleros de Monclova pues descargan la fusilería en el Cerro de las Campanas y fusilan a estos tres personajes, dos mexicanos, Miramón y Mejía, conservadores, y a Maximiliano, que les da unas monedas a cada uno de las personas que los iba a fusilar. Después a ellos les van a dar medallas y todo el tema, ¿no? Oye, Jorge,
Coahuila de Zaragoza, Puebla de Zaragoza, ¿en qué momento se les pone el apellido a los estados? Bueno, mira, Coahuila de Zaragoza se le va a poner cuando Juárez se pare a Coahuila de Nuevo León. ¿Por qué? Porque en ese momento ya había muerto Zaragoza. Zaragoza muere chavo, después de la batalla de Puebla muere a los meses. De enfermedad, ¿no? Sí, de angina de pecho, pues, como que entre que le dio un infarto o una cosa del corazón, es de eso muere. De 32 años, o sea, yo creo que lo mató la felicidad de haber ganado el sitio de Puebla. Y en honor a eso van a poner Coahuila de Zaragoza. No era muy común que se usara. Hasta recientemente, en este siglo, el Congreso de la Unión va a ratificar el apellido de Coahuila y entonces ya somos oficialmente Coahuila de Zaragoza. Antes era nuestra constitución la que lo decía, no, okay, no la constitución federal. Y Puebla, pues también en honor a la muerte de Zaragoza, que es, pues porque es la gran batalla que hay en Puebla, también adoptan lo mismo, o sea, el mismo apellido, Puebla de Zaragoza. También hay municipios, infinidad de municipios, ¿verdad? Que se llaman Zaragoza, Coahuila, claro. En Sonora también hay un Zaragoza, o sea, hay un montón de Zaragozas, pues en honor al héroe de la batalla de 5 de mayo. Ajá. Ahí, ahorita se me ocurre así, nada más por no sé si exista o tengas el dato de qué héroe nacional tiene más nombres. Seguramente Benito Juárez o Miguel Hidalgo, sí. Incluso el lugar donde nace Zaragoza se llama Goliat. No Goliat como debería, Goliat con DH al final. Okay. Y si tú haces todo este cambio de letras, dice Hidalgo. Okay. Es como un anagrama, ¿no? Ajá. Que luego hay gente que dice las teorías de la conspiración y todo eso, pero son datos ahí como interesantes. ¿El municipio todavía se llama así? Goliat sí, okay, todavía se llama. ¿Y por dónde está? ¿Está cerca de qué? De Corpus Christi. Ok. Por allá. Nunca he ido y justo hace unos días que hablaba de Zaragoza con algunos compañeros, me dieron el dato y yo dije, para el día del radio, espero que no se me olvide lo de Zaragoza, y pregunté dónde estaba más o menos, y por Corpus Christi, por ahí está. Creo que harás de unas 2 horas y media de Laredo allí, o sea, está relativamente, está la casa, se conserva la casa donde nació Ignacio Zaragoza. ¿Habrá algún museo? Yo creo que sí, ir a ver? Cuando menos una placa sí hay, me comentaron. No sé en qué condiciones esté ahora, pero sí se conserva. Habrá que darnos la vuelta. Sí, el 5 de mayo. Habrá que darnos la vuelta. A ver el otro 5 de mayo. Sí, que es bastante festejado allá, incluso se llegó a festejar más que en México, sí, porque aquí pues es el día inhábil, pero allá hacían verbenas y todo porque los gringos creían que era nuestra independencia, pero no, ¿verdad? Pues la independencia es el 16 de septiembre. El grito. Sí, pues la independencia está el 21, 1827 de septiembre, me parece. Sin embargo, pues allá es obviamente en Estados Unidos conmemorar este tipo de celebraciones mexicanas, pues también es de suma importancia porque pues allá viven más de 40 millones de individuos que tienen ascendencia mexicana, ¿no? Entonces, pues 40 millones es bastante gente. Ajá. Oye, Lechuga, estamos a 4 meses de la independencia de México y me gustaría cerrar este episodio invitándote en septiembre a platicar sobre esta independencia. ¿Realmente de qué nos independizamos? ¿Realmente fue mexicanos contra españoles? ¿Realmente fue una guerra digamos, de clases en donde los pobres iban contra los ricos? ¿O realmente qué fue la independencia y si ocurrió? ¿No? Entonces, si me permites, te invitamos. Pues claro, sí, claro, vengo y hablamos de la independencia y vamos a ver cómo Coahuila ha sido clave en todos los procesos históricos de nuestra nación. Aquí va a estar el cura Hidalgo en Saltillo algunos meses, la última misa la va a oficiar en Santa María, Ramos Arizpe, lo van a aprender en Acatita de Baján, ahora Castaños, Coahuila. En la región centro. En la región centro, y bueno, lo va a estar en Parras, en Viesca, en Monclova, en Parras, Viesca, en fin, y lo van a fusilar en Chihuahua. Pero después, pues Miguel Ramos Arizpe, el padre de federalismo, originario de Saltillo, que Ramos Arizpe se llamaba en ese momento Valle de la Capellanía, y después se separa en 1821 y se hace como municipio. Juan Antonio de la Fuente, padre de una de las leyes de reforma, luego Carranza y Madero,
originarios también de Coahuila. Entonces, en todos los episodios de la historia nacional, o Coahuila o los coahuilenses han estado presentes, ya sea que nuestros padres de la patria y nuestros próceres nacionales vengan con nosotros, o que nosotros vayamos a rescatar a la patria. Ajá. Pues te agradezco muchísimo Gracias a esta ustedes. plática sabrosa de historia, y ahí queda la invitación puesta. Y agradecerles mucho también a ustedes por acompañarnos en esta plática a propósito del 5 de mayo. Sigan escuchando nuestros episodios, y pues ya saben que por allá del 16 de septiembre tendremos uno, o en el marco del 16 de septiembre, del 15-16, tendremos uno en torno a la independencia de México. Dorali Castillo en la producción, Jesús Cervantes quien les habla. Les invitamos a darle manita arriba, activar la campanita, seguirnos en nuestras redes sociales de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila, para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Y por lo pronto les deseamos que tengan una excelente jornada y a celebrar el 5 de mayo.